Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bien. Qué lindo que es estar en la casa de Dios, qué lindo que es estar en su presencia. Amén. Amén. Tenemos un privilegio muy grande de poder estar juntos, de poder tener las puertas de la iglesia abiertas. Saben que hay muchos hermanos nuestros en la fe, en distintos lugares del mundo, que son perseguidos, que tienen que tener reuniones a escondidas. Y nosotros tenemos esta gran bendición de adorarlo con total libertad. Así que aprovechá cada vez que estás acá. No le des lugar a la vergüenza. ¿Cómo me va a mirar? Porque tenemos un privilegio enorme. Así que aprovechémoslo. ¿Amén? Amén, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Bueno, vamos a estar leyendo hoy un pasaje que se encuentra en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 3, desde el verso 7 al 14. Y ahí, antes de comenzar a leerlo, ¿cuántos de ustedes saben que estamos viviendo los últimos tiempos? ¿Saben posta? No digo que Jesús viene ya o cuándo, el día ni la hora, pero sí que por las cosas que suceden en nuestro alrededor, en la sociedad, vemos que falta cada vez menos. Tenemos que estar preparados, ¿no? ¿Nos estamos preparando? Uy, cuánto silencio. Saben que hay un sí. Mientras me preparaba para poder compartir algo hoy, me acordaba de algo, de una anécdota de chiquita, que yo siempre escuchaba, bueno, el Señor viene, va a venir un día a buscarnos. Y yo era muy chiquitita, no sé, tendría 4 o 5 años. Y mi mayor temor era quedarme dormida, pero literal, o sea, en el sentido de que seguí durmiendo. Y mi preocupación era, si Jesús me viene a buscar, ¿cómo hago para llevar todos los juguetes que tengo? Esa era mi preocupación. Pero que podamos estar preparados, amén, para que cuando el Señor vuelva nos encuentre fieles a Él. Bueno, y el libro de Hebreos, vamos a leer capítulo 3, vamos a leer juntos desde el versículo 7. Dice así: por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se alejan de mí, creo que está acoplando algo, y no reconocen mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo si en verdad mantenemos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. ¿Y saben de quién está hablando acá el autor de los Hebreos? ¿A quién se está refiriendo?
Si oyen hoy mi voz, no sean como. ¿Saben a quién se refiere? Bien, al pueblo de Israel. Porque vamos a ver juntos qué había pasado con el pueblo de Israel. ¿Conocen la historia? Que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, ¿no? Pero estuvieron, por causa de su incredulidad, 40 años vagando en el desierto. Y vamos a ver algo acá en el libro de Números. Guárdenme. Un segundito. Acá está. Números capítulo 20, versículo 1 al 13. Está bueno que veamos esto para poder como meternos un poco más adentro de la historia. Y dice, toda la comunidad israelita llegó al desierto de Sin el mes primero y acampó en Cades. Fue allí donde Miriam murió y fue sepultada. El pueblo de Israel iba camino a la tierra prometida, pero en medio de eso se encontraron en el desierto, un desierto totalmente rocoso donde no había agua para beber. Entonces, ¿qué es lo que nos está contando acá? Que hubo alguien que murió, alguien del pueblo murió de sed. Y como consecuencia de eso, en el siguiente versículo, dice, como hubo una gran escasez de agua, los israelitas se amotinaron contra Moisés y Aarón. Y le reclamaron a Moisés, ojalá también hubiéramos muerto cuando nuestros hermanos cayeron muertos en presencia del Señor. ¿No somos acaso la asamblea del Señor? ¿Para qué nos trajiste a este desierto a morir con nuestro ganado? ¿Seguimos una más? ¿Para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar? Aquí no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni granados, y ni siquiera hay agua para beber. Acá yo me ponía trataba de meterme en la historia. Imagínense, ¿no? Que vamos todos juntos en medio de este andar hasta llegar a la tierra prometida y uno de nosotros muere por no tener agua. ¿Nos quejaríamos? Y lo primero que nos sale, sí. Pero si Dios había hecho ya tantos milagros, tantos prodigios al sacarlo de Egipto, ¿sería algo que a Dios se le había escapado de su control? No. Pero muchas veces nos pasa a nosotros que atravesamos distintas situaciones y creemos que eso a Dios se le escapó, no lo tuvo en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos está hablando a través del libro de los Hebreos? No endurezcas tu corazón. Y cuando dice no endurezcas, uno de los significados que tiene es no te quedes con esa incapacidad de oír lo que yo te digo. No lo que dicen tus emociones, no lo que grita la situación que estás viendo, sino la capacidad de que en medio de lo que estás atravesando puedas escuchar la voz de Dios. Entonces, si hoy Dios te está hablando, no te endurezcas, no te cierres, no te obstines en querer hacer las cosas a tu manera. ¿Y cómo podemos hacer para que en nuestro andar con Dios nuestra fe no dé un paso para atrás, sino que podamos perseverar en Él? ¿Cómo podemos hacer?
Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo puedo tener una fe renovada en Dios? Y una de las cosas que vamos a ver es cultivando la manera de pensar en Cristo. Hace un tiempo atrás Lucho había compartido una palabra que muchos capaz que se acuerdan. Él hizo una pregunta que dijo, ¿pensás en lo que estás pensando? Y esa pregunta me re quedó. ¿Te detenés a prestar atención qué ocupa tu mente la mayor parte del día? ¿Te detenés a hacerlo? Yo a veces sí y a veces no. Pero Dios quiere que podamos desarrollar la mente de Cristo. Porque es una de las formas en que cuando venga la tribulación, que es inevitable, que va a venir sobre cada uno de nosotros, podamos resistir, podamos estar firmes. Porque si no, caso contrario, ¿qué vamos a hacer? Como aquella parábola que habla acerca del que edifica su vida sobre la roca que es Cristo, o aquel que construye sobre la arena. La tempestad va a venir sobre ambos. Pero ¿quién se mantiene firme? El que está firme en su palabra. Y yo pensaba en lo secular. Si yo quiero alcanzar una profesión, si yo quiero alcanzar un mejor puesto de trabajo, ¿tengo que prepararme? O digo, bueno, lo que sale, sale. Y no sé, hoy un día me levanto y chusmeo algo por YouTube y el otro día, ay no, hoy tengo fiaca. O sea, ¿quién va a alcanzar algo? Alguien que no es disciplinado, que no es ordenado, que no busca. ¿Quién va a poder alcanzar algo? ¿Y por qué creemos que en las cosas de Dios no necesitamos de un esfuerzo? ¿Por qué dedicamos tan poco tiempo a escudriñar la palabra? ¿Saben qué? El enemigo, yo me di cuenta, se hace un festín muchas veces con nosotros. ¿No les pasa a ustedes? Vienen esas oleadas y a veces justificadas. Vienen. Pero ¿cuánto de la palabra de Dios sale de nosotros en ese momento? Jesús mismo, Jesús fue tentado en el desierto. Sin embargo, cada vez que fue tentado, ¿qué respondió Jesús? Escrito está. ¿Cuánto tiempo realmente, seamos sinceros, cuánto invertimos en aprender la palabra de Dios, en escudriñarla? Yo en este tiempo estoy viendo tantos videos de cómo los musulmanes adiestran a sus hijos desde temprana edad. Y nosotros tomamos tan a la ligera el congregarnos, el invertir tiempo en nuestros hijos, teniendo la fe verdadera. Como que nos dejamos anestesiar por este mundo. Pero eso no es lo que Dios quiere con nosotros. Quiere que cultivemos esa manera de pensar que Jesús la tuvo cuando vino a este mundo. Y vamos a ver en Filipenses capítulo 2, versículo 1. Dice, por tanto, si sienten algún estímulo, esto decía Pablo, en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable. Llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Somos todos diferentes acá. Acá Reggie, el tío Chocolate, le decimos de cariño. Cada uno somos diferentes, tenemos diferentes temperamentos. ¿Cómo podemos tener un mismo pensar? Teniendo el mismo pensar que hubo en Cristo Jesús. Y seguimos leyendo. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos.
Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de ¿quién? Como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el modelo que tenemos que seguir. El modelo de Cristo. El modelo de siervo. El modelo de humildad. El modelo de alguien que se entregó por amor. ¿Hay algún registro en la palabra de Dios que Jesús, tengo que hacer esto por esta gente que no se lo merece? ¿Encontramos eso? No. Él cayó, cerró su boca. Él lo entregó todo por amor a cada uno de nosotros. Y en Hechos, capítulo 2, versículo 41, seguimos afirmando esto de cultivar la manera de pensar de Cristo. Y dice, así pues los que recibieron su mensaje. Acá está hablando de aquellos de que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, que fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Esto fue cuando Pedro había predicado, después de que ya Cristo partió y ascendió a los cielos, y se le habían acercado judíos y otras personas que andaban por allí, y fueron atraídos por el mensaje de salvación. Y una vez que ellos se convirtieron a Cristo, ¿qué leemos que hacían? Se mantenían firmes en el anterior yo. Se mantenían firmes en la enseñanza. ¿Qué nos está hablando? Tenían deseo de aprender. Si yo quiero aprender algo, busco. Tengo una motivación adentro. Y eso es lo que muchas veces nos falta. Perdemos esa motivación, perdemos ese deseo. Entonces, tenemos este gran ejemplo de estos hermanos nuestros que se mantenían firmes en el deseo de aprender, de conocer más de Cristo, en la comunión. Yo un montón de veces escuché, yo escucho prédicas por internet. Está todo bien. Pero la palabra dice que tenemos que ser cuerpo, el cuerpo de Cristo. Nos necesitamos, es como que, no sé, en la calle nos encontremos como en la mano de los locos Adams que anda ahí suelta, dando vuelta. Y te diga, sí, yo tengo un cuerpo por ahí. No. De la misma forma nos necesitamos, porque lo que cada uno de nosotros tenemos nos edifica en la fe. Lo que Sofi tiene, lo que Nati tiene, lo que Mica, lo que Reggie, lo que Raquel, lo que Vania. Nos edificamos. Pero nos edificamos cuando tenemos la misma manera de pensar de Cristo. Cuando me humillo, cuando tomo la cruz, cuando tengo un carácter humilde, cuando amo, cuando tengo paciencia. Esa es la manera de pensar de Cristo. Amén. Entonces vimos que nuestros hermanos estaban dedicados a estudiar y aprender. Y en el versículo 46 dice, no dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día.
De casa en casa repartían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Bueno, y hay un versículo que decía ahí en ese mismo pasaje que ellos adoraban, se juntaban y adoraban a Dios. ¿De qué nos está hablando acá también? ¿Qué sale de nuestra boca? Lo que cultivo, ¿no? En mi mente, lo que cultivo en mi corazón, se expresa en lo que digo y en lo que hago. ¿Amén? Amén. Y cuando leíamos el pasaje de Hebreos acerca del pueblo de Israel, y se los amonesta en contra de la incredulidad, sí, fueron desobedientes a Dios. No leímos todo el pasaje de Números, ¿no? No, vamos a volver a Números, porque hay una parte muy importante que tenemos que ver. Números 20. Hay algo muy importante que nos quedó acá en el tintero. Debe ser el versículo 5. Un poquito más adelante. 8 o 10. Acá. Dice, toma la vara, le dice Dios a Moisés, toma la vara y reúne a la asamblea. En presencia de esta, tú y tu hermano ordenarán, ¿qué dice? A la roca que dé agua. Ordenarán, dijo. Así harán que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca y Moisés dijo, escuchen, rebeldes, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara. Cuando Dios, ¿qué le había dicho que tenía que hacer? Ordenarle. Y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. ¡Wow! Tremendo. Tremendo lo que les había pasado a los israelitas, ¿no? La situación que estaban viviendo. Alguien falleció muerto de sed. Agonizaban por agua. Ahora el Señor le dijo, bueno, está bien, ¿quieren agua? Yo les voy a dar agua. Bueno, hagan esto. No, y siempre, no nos pasa que nosotros creemos que nuestro plan es mejor que el del Señor. ¿Y qué pasó? Hubo una consecuencia. No pudieron llegar, esa generación no pudo llegar hasta la tierra prometida. Entonces, hoy nos habla el Señor. No seamos como ellos. Que lo que el Señor nos esté pidiendo en estos tiempos, vamos a ser obedientes. Amén. Que podamos hacer caso a su voz. Entonces, ¿cómo alcanzo una fe renovada? Cultivando la manera de pensar en Cristo. Incredulidad no es debilidad de fe, sino que se coloca en oposición. Y yo lo pensaba, es como ponerte en la vereda de enfrente, ¿no? Tengo la incredulidad acá y la fe acá. Es como todo o nada. Eso es lo que quiere de nosotros. Y no es fácil, a mí no me es fácil. Pero lo quiero. Lo quiero eso. Quiero esa clase de fe, quiero esa clase de entrega. Y lo otro es, el siguiente punto es, dejando que su palabra nos renueve. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no se amolden al mundo actual,
sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es terrible lo que estamos viviendo hoy en la actualidad. Hoy temprano a la mañana hablábamos con las chicas de Halloween. Vieron que ya hace unos años que se está promoviendo y difundiendo tanto esto. Y la gente no tiene ni idea de lo que espiritualmente se mueve. Y nosotros estamos en medio de esta sociedad que cada vez se corrompe más. Y la única manera de estar firmes es constantemente renovándonos en el Señor. No es que, bueno, yo me congrego a veces los jueves, a veces los sábados. Bueno, pero en tu día a día, ¿cuánto lugar le das a la palabra de Dios? ¿Cuánto lugar le das a la oración? Nuestra mente necesita ser renovada. Necesitamos ser transformados. Amén. Hay poder en la palabra de Dios. Por el poder de la palabra, Dios creó todo. Por el poder de la palabra. ¿Cuánto poder que hay? Y vamos a verlo en Hebreos. Hoy me traje un montón de versículos, pero bueno, para reafirmar esto que estamos viendo, ¿no? Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es... No, chicos, no lo cree nadie. Es y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! ¡Wow! Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Y en Mateo 4:1-4, esto que veníamos hablando acerca de que Jesús cada vez que fue tentado respondió con escrito está. Y Efesios 6:13 dice, por tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Dios no quiere que retrocedamos. Dios no quiere que nos echemos para atrás. Y si ese quizás es el pensamiento que en algún momento está viniendo a tu vida, no, ya está, ya estoy cansado, todo sigue igual, todo sigue de la misma manera. No, esa no es la actitud que Él quiere que tengamos como sus hijos. ¿Amén? Y seguimos leyendo, dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Viene un problema, ¿no? Viene una situación, una dificultad. ¿Y qué nos sale muchas veces primero? Otra vez. Esto no va a cambiar más. O vamos como pateando piedritas, ¿no? No, ahí, en ese momento de dificultad, cuando estás cansado, cuando tenés poca fuerza, cuando ves que no va la cosa ni para adelante ni para atrás, usá la palabra de Dios. Está cerca, la tenés ahí al alcance. Tenemos Biblia en papel, Biblia digital, 800.000 versiones. Tenés ahí al alcance de la mano. No hay situación para la cual no tengamos una respuesta acá, en la Biblia.
Estoy pasando dificultad. Bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Tenemos palabra para poder resistir esas situaciones. Quizás sí hay incógnitas que el Señor nos las va a responder cuando estemos en su presencia. Pero Él ya nos dejó todo lo necesario. Él te dejó todo lo que vos y yo necesito para permanecer hasta el fin. El tema es la actitud que nosotros tomamos. El tema es de qué alimento mi mente. El tema es cuánto lugar le doy a que su palabra transforme mi vida. No hacer como yo hacía hace mucho, y ya creo que lo conté un par de veces, pero yo para callar mi conciencia agarraba, tenía una cajita con versículos bíblicos y decía, a ver qué me dice Dios hoy, y tipo, leía, taca, bueno, listo, ya está, me voy. No, eso no es meditar, eso no es escudriñar la palabra. Necesitamos tiempo con Dios. Necesitamos hacer pausas y decirle, Señor, decime, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que manejar esta situación? Dame sabiduría. Y Dios no dijo que nuestra vida iba a ser color de rosas, que no íbamos a tener ningún problema, No, pero Él prometió estar con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Tenemos todo lo que necesitamos en Dios. Y aunque nos podamos entristecer es inevitable porque somos humanos. Tenemos emociones. Si no tuviéramos emociones, no sé, seríamos un robot. Tenemos emociones. Pero en medio de lo que atravesemos podemos tener, ¿qué cosa? Su gozo, su paz, su amor. Lo podemos encontrar en Él. Miren, vamos a ir a Hebreos 4. Amén. Muy bien, hijita. Hebreos 4 dice, versículo 1. Hebreos 4:1 dice, si puede ser la NBI. Gracias, Gio. Amén. Por tanto, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, cuidémonos. No sea que alguno de ustedes vaya a quedarse fuera. Porque a nosotros se nos ha anunciado las buenas noticias, lo mismo que a ellos. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Versículo 9 dice, por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Y el reposo verdadero lo vamos a encontrar cuando estemos en su presencia. Ahí ya no va a haber más sufrimiento, ahí no va a haber más dolor, ahí no va a haber más angustia. Pero de todas formas, Dios nos permite experimentar un poco de su gloria acá, cuando lo buscamos de corazón. Podemos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero necesitamos permanecer, necesitamos perseverar. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que un día nos vamos a encontrar con Él allá en los cielos. Esa es nuestra mayor esperanza. A veces estamos tan afanados, corremos tanto, nos estresamos. Pero en realidad nuestro paso acá es una nada. Comparado, o sea, nuestra vida, ponele, es esto,
y no me alcanza el brazo, es la eternidad. Esto chiquitito estamos acá. Aprovechemos este tiempo chiquitito que estamos para que eso que ya experimentamos, para que eso que ya recibimos de Dios, lo podamos dar a otros que necesitan, que aún no conocen. A veces decimos, ay no, pero ¿qué va a pensar? Que si yo le hablo de Dios. ¿Saben qué? Hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que Jesús hizo en la cruz. No saben. Y es responsabilidad nuestra poder anunciarles. Amén. Dice versículo 12 de Hebreos 4, dice, sin duda, ya lo habíamos leído, pero reforzamos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Dios es el que va a juzgar por lo que hacemos cada uno de nosotros. ¿Y qué cuentas vamos a dar a Cristo de siervos buenos, fieles, o siervos innegligentes, que lo poquito que nos dio, no, Señor, tuve miedo, no. Yo quiero que cuando Dios me encuentre pueda decir eso de mí. Que a pesar de, pude permanecer fiel. Y dice el versículo 14. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Agárrate de la fe, deja de agarrarte a lo que te pasa. Sí, es real lo que te pasa. Pero Dios te dice, agárrate de mí. Agárrate de lo que yo digo. Agárrate de mis palabras. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. Acércate a Dios. Dice en su palabra, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Acérquense a mí. No corras a Dios de la ecuación de tu vida. Acércate a Él. Romanos, y lo siguiente es, vimos que hay poder en la palabra de Dios. Lo otro es entender que somos un cuerpo. Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 3. Un poco esto que también ya lo veníamos charlando, dice, por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función. Acá voy a hacer una pausa. ¿Por qué quiero lo que el otro? ¿Por qué nos comparamos? A cada uno Dios le da una función
específica y gloria a Dios porque así sea. Amén. Y el siguiente dice, también nosotros siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Entonces, necesitamos venir a su casa. Necesitamos pasar tiempo juntos. Necesitamos edificarnos. Porque si no, no somos un cuerpo. Eso no es cuerpo. Amén. Hasta ahí. Y el último punto, vimos entonces, necesitamos cultivar la manera de pensar en Cristo. Punto 2, necesitamos que dejar que su palabra nos renueve, entender que hay poder en la palabra de Dios. Y el último es tener presente su regreso. Tener presente que hay una esperanza de salvación. Y ahora sí, este es el último pasaje. Y los pasé por muchos versículos. El último pasaje es en Filipenses 3:20, que dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y a veces nos olvidamos porque nos lleva la corriente. Es fuerte la corriente. ¿No les pasa? Que a veces medio que tambaleamos. Es fuerte la corriente. Pero esto, no dejemos de tener presente para realmente una fe renovada, entender que tenemos una esperanza en Él. Que un día Él va a venir a buscar a su iglesia. Va a venir a buscar cada una de nuestras vidas. El verdadero compromiso con Jesús se demuestra a largo plazo, no solo en un estallido inicial. Necesitamos permanecer, necesitamos perseverar. No solo cuando las emociones, como decían hoy cuando cantaban los chicos, no solo cuando tus emociones acompañan o cuando todo te sale redondo y todo te sale bien. Cuando sentís que ya no das más, igual. Pero ¿qué es lo que mueve tu corazón? No es un sentido de positivismo, de, ay, bueno, voy a pensar bien. No, es el tener presente, el tener puesta nuestra mirada en lo eterno. El tener puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Como iglesia estamos viviendo los últimos tiempos. Es una realidad, o sea, vemos cómo la violencia crece, cómo el odio crece, cómo crece el egoísmo. No hay respeto por nada ni por nadie. Todo el mundo está encerrado en lo que puede alcanzar y bueno, y el otro no importa. Guerras, rumores de guerra, persecuciones a causa del evangelio. ¿Cuántas cosas están pasando? Es tiempo de que abramos nuestros ojos. Que abramos nuestros ojos espirituales. Y pensar, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde ponemos nuestra esperanza? ¿Qué es lo que realmente toma toda nuestra atención? No quiere decir que vamos a estar encerrados 24/7 acá en la iglesia, solo orando y leyendo la Biblia. No. Como dice el pastor, el cristiano trabaja y trabaja por 3 veces más. Tengo que trabajar, tengo que cuidar de mi familia, tengo que educarlos, pero también necesito buscar de Cristo. Pero ¿cuál es lo más importante en mis pensamientos? ¿Cuánto de Cristo
hay hoy en mi vida? En la práctica. ¿Cuánto de Cristo nuestra familia puede decir que hay? Porque acá, mi papá muchas veces dijo, acá en la iglesia tenemos todos cara de santos. ¿No? Venimos, ay sí, el Señor te bendiga, Dios te ama, pero bueno, en casa nos peleamos con el perro, el gato, con todo. No, Dios quiere que podamos vivir una vida íntegra. Realmente aquellos que conviven con nosotros pueden decir, wow, sí, veo a Cristo en él, veo a Cristo en ella. Gloria a Dios si es así. Sigamos, que los frutos del Espíritu puedan abundar en nosotros, pero si no están, revisémonos. ¿Cuánto de la cruz hay en nuestras vidas? ¿Cuánta fe encuentra el Señor hoy en nosotros? Y ya para ir cerrando, hoy tenemos la posibilidad de pedirle al Señor que Él nos ayude. Lo leíamos, que si estamos en dificultad, nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia. Hoy podemos acercarnos a Él para pedirle que Él nos renueve, que renueve nuestra fe, que transforme nuestra manera de pensar, que transforme nuestra manera de ver las cosas, para que podamos ser esa iglesia que se mantiene fiel hasta el final. Y acá yo me anoté algo también, un comentarista que dice, el gran fracaso de Israel fue no perseverar en la fe. Después de haber cruzado buena parte del desierto confiando en Dios y después de haber visto tantas razones para confiar en Él, terminaron fracasando porque no perseveraron en la fe, en Dios y en su promesa. Yo te animo, y el Señor te anima a través de la palabra y me anima a mí, a que perseveremos en Él. A que podamos abrazar el modelo de Cristo, la manera en que Él vivió en esta tierra, con humildad, con amor, entregando todo. Si vos hoy necesitas eso, que el Señor renueve tu fe, vamos a pedírselo. Señor, renová mi fe. No quiero ser incrédulo, no quiero ser incrédula. Porque si somos incrédulos, estamos diciendo que Dios es mentiroso. ¿Está bien? Que su palabra no es verdad. Y su palabra es verdad. Así que vamos a ponernos de pie. Vamos a adorar al Señor. Y si ese es tu deseo, decile, Señor, ayúdame, renová mi fe hoy. Ayúdame porque me cuesta. Pero tengo este deseo y yo quiero permanecer firme hasta que vos vengas. No quiero que nada ni nadie me haga desviar de tus caminos, de tu palabra. Gracias, Jesús.